Reunidos, gracias a Dios y Chile Cristiano le da un abrazo, un saludo. Lo más importante que bueno están con nosotros. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos ven por medio de este medio de internet. En YouTube pueden ver la película, el video que se sube. Quiero decirles una cosa, un saludo a todos los hermanos que nos pueden ver por esos lugares, en los Estados Unidos, en diferentes partes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde a todos los hermanitos y los amigos que profesan la misma fe. Quiero compartirles hoy el amor de nuestro Dios y quiero compartirles, el tema se llama sacrificio por amor. Se llama el tema sacrificio por amor y lo vamos a compartir hoy en esta tarde, en esta noche, y yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante. Vamos a estar entrando a la palabra. En esta tarde yo quisiera que usted pusiera atención. Si tiene Biblia, vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Vamos a compartir esta palabra para toda la gente, para todos los hermanos que estamos acá reunidos. Hoy vamos a hablar de ese amor, de sacrificio. ¿Filipenses qué? Por amor. ¿Filipenses qué? 2:5. Vamos a entrar a la palabra y vean lo que hizo Jesús. Hoy vamos a estar entendiendo muchas cosas hermosas. ¿Y con qué le pagamos el gran sacrificio que hizo Jesús? Y que no tenemos con qué pagarle. Dice la palabra de Dios que todo el día ha extendido las manos a un pueblo contradictorio y rebelde y no hemos querido entender. Hoy vamos a entender la palabra, muchas cosas a través de la palabra. Y yo quiero que usted ponga atención. Hoy entramos a la palabra. ¿Ya encontró el Filipenses capítulo 2, verso 5? Amén. Digan todos amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Repítalo usted como dice. Haya pues en vosotros el sentir que hubo. Vamos a orar a Dios. Cierren sus ojitos, oramos a Dios. Póngame la mano del Señor. Que sea palabra de Dios, no de hombre. Y que sea Dios a través del Espíritu Santo que esté ministrando, que esté hablando. Nos pueda ministrar a todos. Porque no queremos salir como entramos. Queremos que Dios nos bendiga para la gloria de nuestro Dios. Cierren sus ojos y oren a Dios. Pidan a Dios que sea palabra de Dios. Padre celestial, eterno Dios, una vez más te pedimos en el nombre de Jesús que tú uses mi boca, mi mente, mi ser entero para poder compartir tu palabra. Gracias Dios mío por esta iglesia, por este pueblo, Señor. Gracias Dios por tu amor, por tu compasión. Muévete en este lugar, Dios. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que tú te manifiestes poderosamente en este lugar, Dios. Muévete, Espíritu Santo, como tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 Bien. Aquí dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? ¿Cuál fue el sentir de Jesús que nos habla y nos dice a nosotros, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús? ¿Cuál fue el sentir de Jesús? El primer sentir es amarnos los unos a los otros. También nos habla, amado hermano, que si debemos de amarnos los unos a los otros, pero no sea de palabra nada más, sino de corazón. Muchas veces podemos decir que amamos a Dios, pero nomás son palabras, pero no con hechos. Y Dios quiere obras, no nomás palabras. Y el sentir que tuvo Jesús era que predicara a la gente, que conociera de Dios, que conociera de su palabra. Hoy todavía sigue sintiendo el sentir de nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Su iglesia tiene que moverse, su iglesia tiene que predicar. Su iglesia tiene que llevar el mensaje, tiene que compartir las buenas nuevas a la gente. Si no se ha convertido la gente porque la iglesia no quiere trabajar, no quiere responsabilidad. Pero Dios dice en su palabra, ya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús un compromiso con Él. Desde el momento que tú recibes a Jesús y te comprometes con Él, tú le abriste la puerta de tu corazón y le entró a morar en tu vida. Y le dije, Señor, hoy reconozco que te he ofendido, que soy un pecador. Hoy me arrepiento y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Pero también te entrego mi vida para que la gobiernes, para que la dirijas. Pero tal parece que fue un tiempo de amor en ese tiempo, pero tal parece como que ha llegado un momento que te has enfriado, como que la iglesia ha enfriado un poquito más. ¿Qué está pasando? Dice la palabra de Dios, por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se iba a enfriar. Y cuando nos habla del amor, nos habla del corazón. Nos habla del corazón, que no tiene tiempo para el Señor, no tiene tiempo para buscar al Señor. Se mete uno más a lo material, que no tenemos tiempo para el Señor. Sí, te voy a servir, pero a mi manera. No como dice el Señor en su palabra. Servir al Señor no es fácil. Y todos sabemos que no es fácil. Pero si tú te comprometes por su obra del Señor, si tú te preocupas por su obra, Él se preocupa por lo que te falta. Tenlo por seguro.
Y a su nombre. Gloria. Dice Jesús aquí, haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús. El 6 dice, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entienda bien lo que dice el versículo 6, repítalo como dice. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice aquí la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando viene Jesús a nacer, no vino como Dios, vino como ser humano. La Biblia nos habla aquí en este versículo, dice el verso 6, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él sabía que tenía que venir, pero no como Dios. Si hubiera venido como Dios, hubiera quemado todo, hubiera matado todo. Porque Él habita en una luz inaccesible, es puro, santo. Amén. Ahí trabajó el Espíritu Santo para traer y ponerlo engendrado en el vientre de María. Los científicos descubrieron que para nacer una vida se necesitan 46 cromosomas, tanto 23 del padre como 23 de la madre. Cuando investigaron la sangre de Jesús, descubrieron que encontraron nada más 23 cromosomas de la madre. Y cuando le preguntan a los científicos a aquel arqueólogo que había descubierto esa sangre, les dijo, esa sangre es de su Yeshua, de su Jesús. Esa gente del laboratorio se convirtió todo al cristianismo. Esto fue una obra milagrosa, un nacimiento maravilloso. Para que nazca un ser humano se necesitan 23 cromosomas de la madre y 23 del padre. Pero cuando descubrieron la sangre de Jesús, lo investigaron, lo analizaron, más se encontraron 23 de la madre. Del padre no se encontró porque esto era un milagro, engendrado por obra del Espíritu Santo. Quiero decirte algo. Nuestro Dios no se aferró como Dios diciendo, pues cómo voy a bajar a la tierra, cómo voy a despojarme de mi gloria, de mi reino. Él dejó su gloria, dejó su reino y tuvo que ser engendrado por obra del Espíritu Santo de vientre de María y nacer como todos hemos nacido. Él estuvo 9 meses en el vientre de María y nació como todos hemos nacido. Él sintió lo que era el frío, el hambre, el cansancio. Él habitó en este mundo que por él fue formado. La Biblia habla de su nacimiento hasta la edad de 12 años. De 12 años en adelante guarda silencio la Biblia. Y empieza a narrar de vuelta a la edad de 30 años cuando es bautizado por Juan el Bautista. Y empieza su ministerio. Baja las aguas, sube de las aguas. El Espíritu Santo viene corporalmente a posarse sobre él como paloma. Y soy una voz del cielo y dice, este es mi hijo amado, el que tengo complacencias. Dice la Biblia que es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo 40 días, 40 noches. Pero viene con el poder del Espíritu y empieza su ministerio a predicar. Aquí en este versículo 6 dice, el cual siendo forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere dar a entender este versículo 7? Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mire, vuelvo a repetir aquí. Aquí se despojó de su gloria, de su reino, de su gloria, de su grandeza. Y vino a habitar entre nosotros como humano. Él sintió el frío, el sueño, el hambre, el cansancio. ¿Y por qué lo sintió? Que él también era humano. Porque él quería comprender cómo se vive como humano. Para que algún día, cuando tú estés en la gloria, en su presencia, te va a decir, ¿por qué no me buscaste? Tú le vas a decir tal vez porque estaba lejos de la iglesia. Él te va a decir, en mis tiempos yo recorría ciudades y aldeas predicando el evangelio. ¿Por qué no me buscaste? Porque
Porque tenía hambre, te va a decir, yo supe lo que era el hambre. ¿Por qué no me buscaste? Porque tenía sed, te va a decir, yo supe lo que era la sed. No va a haber justificación para ti ni para mí si no haces obras dignas de arrepentimiento en este tiempo. Acá la Biblia nos habla y nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él habitó entre nosotros. Amén. Y dice Juan, y vimos su gloria como la del unigénito, el Hijo de Dios. Dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué significa esto? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Quieres entender? Déjame decirte algo. Él permitió que lo agarraran, porque estaba escrito de él, así tenía que suceder. Lo entregaron unos de sus más discípulos, de sus cercanos más discípulos, o sus discípulos más cercanos, que era Judas, lo traicionó, entregándolo con un beso, pero recibió unas monedas. Quiero decirte algo. Nuestro Señor Jesucristo no se opuso, no renegó y se entregó. Pedro tenía una espada y se levantó para querer defenderse y le cortó la oreja a su siervo de los soldados, un soldado siervo. Y Jesús le dijo, Pedro, mete tu espada, suelta tu espada. Porque el Espíritu da al que ayer muere, al que ayer hiere, ayer muere. Y fue entregado a Jesús para ser llevado, a ser lastimado. Dice el profeta Isaías, en Isaías 50, abra su Biblia por favor y ahorita regresamos a donde estamos. Verso 6. Amén. Glorifíquenle, ¿quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Ese sacrificio es único y suficiente y grande. Miren lo que sigue diciendo, el verso 6. Ya estaba profetizado lo que tenían que hacerle a Jesús. Miren lo que dice: di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me sanan la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. El Señor le entregó su rostro. Y la gente que venía, ¿sabes una cosa? Que decía, a ver, profetízanos quién te golpeó. Le vendaban los ojos. Ignorantes, pensaban que no sabía quién era el que le golpeaba. Le agarraron su barba y le jalaron mechones de barba. Le desgajaron pedazos de carne, de piel. Y todo lo soportó. Qué amor tan grande, qué sacrificio tan puro. Por amarte a ti, por amarme a mí. Amén, gloria a Dios. Y sabes una cosa, los ángeles cuando estaban viendo ese espectáculo, esa cosa, ese sacrificio que estaba sufriendo Jesús, estaban horrorizados de ver que su creador, cómo estaba siendo humillado por el propio hombre que Dios había formado y creado también. Amén. Dice ahí en el verso 6, di mi cara a los heridores y me enviaron los que besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Mas aparte no eran escupitinas sencillas, eran gargajos que le echaron en su rostro. Y todo lo soportó por amarte y por amarme a mí. Amén. ¿Y con qué le pagamos? Pasamos indiferentes de que ni siquiera queremos venir a la iglesia a veces. Ni buscamos de Él. A nuestros hijos ni les enseñamos a humillarse, ni les enseñamos a decirle, dale gracias a Dios por el alimento que comes. Cuando son hijos de familia ni siquiera saben cuánto cuesta unos zapatos, cuánto cuesta un vestido, cuánto cuesta una ropa. Nomás piden. Les tenemos que enseñar cuánto vale un alimento, cuánto vale una ropa, cuánto valen unos zapatos. A veces la gente es más ignorante, creyente, sabiendo y conociendo de Jesús y no quiere nada de Él. Estamos en los finales tiempos. El sacrificio que hizo Jesús fue único y suficiente.
amén. Tenemos que enseñar a nuestros hijos antes de acostarse a orar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cuando se paren a orar también a dar gracias a Dios porque se levantaron. Tenemos que enseñar a nuestros hijos antes de llevarse el pan a la boca que oren, denle gracias a Dios por ese pancito que se llevan a la boca. Hay mucha gente que no ha comido un pedazo de pan, hay mucha gente que quisiera ese guisado que tú comes, que muchas veces lo has dejado. Y todo lo hizo Jesús por amarte, por amarme a mí. Aquí dice la palabra de Dios, mira lo que sufrió el Señor de señores y Rey de reyes, aquel que formó el universo, aquel que hizo la tierra y la compuso, aquel que colgó la tierra, que cuelga sobre vacío, que no le detiene nada, aquel que creó el viento. Lo lastimaron, le jalaron mechones de barba, le pusieron tan solo, era corona, no era un gorro de espinas. Lo bofetearon, lo golpearon, lo lastimaron, le dieron 40 latigazos menos uno. Y cada vez que se equivocaban los soldados volvían a empezar desde el principio. Lo lastimaron feo. ¿Y cómo pasan nuestros hijos? Ignorantes, tal parece que no conocen de Dios. Ay, hasta que lo sienta voy a la iglesia. Nunca lo vas a sentir. Nunca lo vas a sentir. Tienes que tener una disciplina, enseñar que mamá, papá, hermano, hermana, tienes hijos, enséñales a buscar a Dios. Tienes hijos, enséñales a tus hijos que tienen que orar por su papá, por su mamá, por sus abuelitos, por sus tíos. Enséñales que Dios bendiga a su padre de tus niños, para que Dios lo bendiga para que traiga el alimento. O tu mamita si trabaja, que Dios la bendiga para que traiga el alimento. Tú vistes, tú calzas, sí es cierto, pero no sabes a veces cómo llega ese dinerito. Hay que enseñarles, ese sacrificio vale mucho. Es extenso el sacrificio. Fue tanto el sacrificio, lo que hicieron a Jesús, que tenemos que ir. Una hoja voltea en el 52, Isaías 52, 14. Mire cómo le dejaron el rostro de Jesús. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Fue desfigurado talmente su rostro por amarte y por amarme. Sabes, Él sufrió mucho, como ningún otro humano ha sufrido, y todo lo soportó por amarte y por amarme a mí. A veces no les enseñamos a nuestra familia a valorar el sacrificio de Jesús. No les hablamos del sacrificio que murió Jesucristo por nosotros, el Señor de señores y Rey de reyes. No les enseñamos a los niños. Estoy seguro que muchos de los niños se sientan a comer y comen y ni siquiera le dan gracias a Dios. Estoy seguro que a veces se visten la ropa y más piden, pero no saben ni cómo viene. Aquí la Biblia nos habla del sacrificio tan grande. Le desfiguraron su rostro a Jesucristo por amarte, por amarme a mí. Fue tan grande el sacrificio que hizo Jesús por toda la humanidad. Y la gente se pierde en estos tiempos todavía. Y la gente se sigue perdiendo. Pocos son los que se salvan, pero pocos son los que se salvan, muchos son los que se pierden. ¿Y sabes por qué? Porque no saben y no conocen el sacrificio que hizo Jesucristo por sus almas, por esas personas. Piensan que por sus méritos, muchos piensan que trabajando lo obtienen todo, tendrán dinero, bienes materiales, pero no tienen la salvación, porque la salvación no se compra con dinero, ni por tener muchas casas, ni por tener muchos autos. La salvación se compra, ¿sabes cómo? Es regalada, no se compra. La salvación te lo regala Jesucristo. Amén. Nosotros nos humillemos, le reconozcamos que Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Y que Él murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. La salvación no se compra y ni se consigue fácilmente. La salvación tiene que reconocer uno como humano que somos pecadores y que le hemos fallado a Dios.
Tenemos que arrepentirnos de corazón. Un cambio 180 grados en nuestra vida. Amén. Y decirle a Dios, ven a mi vida. Yo reconozco que soy un pecador, que te he faltado, que te he fallado. Hoy me arrepiento. Te pido que me perdones. Abro la puerta de mi corazón y entra a mi vida a morar. Es cuando entra Jesús y te perdona. Porque Dios no puede ver a una persona que está en pecado. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan. Mire lo que dice. Capítulo 9. Verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Amén. Cuando éramos pecadores, cuando no conocíamos de Dios, estábamos muertos, como dice Pablo en los Efesios, en nuestros delitos y pecados. Pero un día Dios usó a alguna persona para predicarnos, para invitarnos al templo, para escuchar la palabra de Dios. Y un día aceptamos. Y Dios nos tocó con la predicación. Y reconocimos que estábamos mal delante de Dios. Y caímos de rodillas confesándolo, reconociéndolo. Diciéndole, Señor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario por mis Amén, pecados. amén, aleluya. Tenemos que ir de vuelta a Filipenses. Mira lo que dice el verso 8. Yo lo leo y usted lo vuelve a repetir. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Cuando se humilló a sí mismo, los ángeles estaban horrorizados de ver que su creador estaba siendo escupido por el hombre, estaba siendo abofeteado por el hombre, estaba siendo latigado por el hombre. Se sorprendieron mucho. Estaban esperando una orden de Jesús para que vinieran a acabar a esa gente, pero tenía que cumplirse lo que estaba profetizado de él. Sí, amén. Tenía que cumplirse lo que los profetas habían dicho de él. Pero él se humilló, siendo el Dios del universo. Pongan atención, por favor. Siendo el creador del universo, que los ángeles, los arcángeles, serafines, querubines le rinden honores a Dios y le alaban día y noche. Y nosotros 2 horas se nos hace mucho venir a cantar al Señor, y así nos queremos ir al cielo. A veces no valoramos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero tenemos tiempo más para otras cosas que para el Señor. No, iglesia, no, hermanos. Esfuércense, por favor. Dios está mirando todas tus acciones. Dios está mirando todos los intentos de tu corazón. Dice ahí la palabra de Dios. El verso 8. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. No tan solo fue lastimado, no tan solo fue desfigurado su rostro. Ese rostro tan hermoso. Como dice el libro de Lamentaciones, y también dice otro libro de Cantar de los Cantares, que se llenaba entre 10,000, era tan hermoso él que sobresalía de los 10,000. Pues su rostro estaba desfigurado, y que toda la gente, déjame decirte una cosa, se quedaron asombrados. Y todo lo aguantó y lo soportó por amarte y por amarme. Él no injurió ni dijo nada. Todo lo soportó. No maldijo ni nada. Y aún en la gente, esa gente que estaba ahí viéndolo cuando estaba colgado en la cruz, por si fuera poco, ya había sufrido, lo habían golpeado, lo habían lastimado. Le habían abierto sus espaldas. Y por si fuera poco, vieron que no hicieron mucho daño con los látigos que le dieron. Todavía le dieron otro látigo con incrustaciones de metal y de hueso, que donde llegaba le abría.
su rostro todo desfigurado, su hermosura se ve descompuesto. Y por si fuera poco, todavía hizo cargar su cruz. Tuvo que cargar su cruz hasta ese lugar de la calavera o el Gólgota. Y ahí lo crucificaron. Y aún estando ahí todavía clavado en esa cruz, los sacerdotes, la gente que estaba contemplando este espectáculo, como dice la Biblia, se le acercaron y le dijeron entre ellos mismos, dijeron de él: tú que salvas a otro, ¿no te puedes salvar? Bájate, desciende. Teológicamente Jesucristo estaba diciendo: mira, perverso, si no bajo es porque te amo. Amén, amén. ¿Con qué le pagas? ¿Con qué le pago? No tenemos con qué pagar a Jesucristo el sacrificio grande que hizo en la cruz. Y por todo por amarte, por amarme. Dice aquí la palabra de Dios: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, porque fue obediente a su Padre. Él fue obediente a su Padre totalmente. Pero dice aquí la palabra de Dios: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ganó un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Lo que pasó ayer, ¿sabes una cosa? No fue mi poder, no fue mi fuerza, no. Fue el nombre de Jesucristo. Amén. Que hizo todo eso. Amén. Porque en el nombre de Jesús hay perdón. En el nombre de Jesús hay salvación. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en la que podamos ser salvos, solamente en el nombre De Jesús. de Jesucristo. Amén. O de Jesús. Amén. Vea lo que dice la Escritura. Aquí nos sabe y nos muestra la Escritura, amado hermano. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por haber sido obediente, por haber soportado la cruz, por haber aguantado esos golpes, por haber soportado ese gorro de espinas, por haber sido desfigurado su rostro, por haber recibido esos gargajos de esa gente que le echaba y le echó. Por eso cada vez que tú pecas, estás lastimando a Jesús. Cada vez que yo peco, estoy lastimando a Jesús. Cada vez que tú desobedeces a tu padre, a tu madre, estás lastimando a Jesús. Cada vez que hacemos algo malo, estamos lastimando a Jesús. Dice el verso 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El 10: Para que en el nombre de para que el nombre, repítalo todos, ¿cómo dice? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Fíjese bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, sean ángeles, sean arcángeles, sean querubines o serafines, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos. Y luego sigue diciendo, mire, y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Si nos habla aún debajo de la tierra, no dudaría que exista vida abajo de la tierra. Por ejemplo, el infierno. Ahí están muertos, pero su alma está vivo. Y están sufriendo. Aunque se cae una teoría de los reptilianos, pero solo Dios sabe si existan o no existan. Pero si una cosa te digo, los cielos, la tierra donde vivimos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando tú abres la Biblia,
Tú le estás enseñando, le estás presentando a Jesucristo. Amén. Porque la palabra de Dios es inspirada por Él. Amén. Y es el mismo Dios que habló, usando a hombres inspirados por el Espíritu Santo. El mismo Dios. Cuando tú abres la Biblia, le estás presentando a Dios a la gente. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Aquí la Biblia nos habla para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, y a San Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y en la tierra y debajo de la tierra. Todos el 11 que dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Qué sacrificio tan grande, tan profundo, tan único hizo Jesús por amarme, por amarnos a todos. Sabes, querida iglesia, es el tiempo de prepararnos, es el tiempo de pedirle perdón a Jesús si le hemos ofendido, si le hemos fallado. Dios quiere cambiar tu vida, que tú reconozcas ese sacrificio que fue grande y único y suficiente, que ganó Él por haber sido obediente a su Padre. No se negó a llevar su cruz, no renegó cuando lo golpearon, no renegó cuando lo estaban lastimando. Todo lo soportó, todo lo aguantó por amarte y por amarme. ¿Cómo le pagamos a Él ahora? A veces con ingratitud, a veces somos soberbios, a veces somos altaneros, a veces mentimos, a veces no queremos obedecerle. Porque vale la pena que usted y yo le pidamos perdón al Señor y le digamos: Señor, por ese sacrificio vale la pena que yo marche como tú quieres que yo marche. Por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, vale la pena que yo me despoje de lo que estoy haciendo, lo malo. Hoy perdóname, hoy límpiame, hoy apiádate de mi alma, Dios. Ten misericordia de nosotros. Nos hemos corrompido a veces, hemos pecado, hemos fallado, pero te pido que nos perdones por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que fue único y suficiente. No ha habido otro. Por eso cuando crucifican a ese hombre de aquí de Iztapalapa, es una burla. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede imitar lo que pasó Jesucristo. Nadie lo puede igualar lo que pasó con Jesucristo. Él lo hizo único y suficiente para no más. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Para terminar, quiero decirte algo. Yo creo que vale la pena que tú le digas a Jesús: perdóname. Te desfiguraron siendo tan hermoso por mi culpa. Porque ahí en tus hombros llevabas todas mis mentiras. Llevabas ahí todas mis borracheras. Llevabas todos mis robos, Señor. Llevabas todas mis fornicaciones, mis adulterios. Perdóname, Señor. Porque de lo sucio y de lo vil me sacaste, Señor. No tengo con qué pagarte. Puedo caer de rodillas diciéndote: Señor, que tú has tenido compasión de mí, has tenido de mí misericordia. Quiero cambiar, Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios. El Señor está pronto para ayudarte. El Señor quiere entrar en tu corazón. El Señor quiere ayudarte en tu ser. Déjalo que Él haga la obra. Siempre trabaja de adentro hacia afuera. Nuestro Dios. Él quiere limpiar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Él quiere hacer la labor en tu vida. Para terminar,
reconozcan ese sacrificio, ese amor que nos demostró Jesucristo en esa cruz, muriendo por ti y por mí. Más de 2000 años tiene. Ha habido hombres, pero no ninguno como Jesús. Él sigue siendo tan popular y tan famoso. Tal parece que fue ayer, porque dice el Señor para él, 1000 años es como un día. Entonces lleva prácticamente 2000 años, 2 días, entró apenas la clareza de año para él, al tercer día. El Señor está por venir de vuelta. Y cuando encuentra a su pueblo, a veces sin ganas de caminar, levántate, iglesia. El Señor viene por tu pueblo, por su pueblo. Amén. Si has fallado, levántate en el nombre de Jesús y dile, ven a mí, Señor Jesús, yo he pecado, te he fallado, pero quiero enderezar mis caminos, Señor, ayúdame. Ten piedad y misericordia de mí. Mira ese sacrificio, como dice la Escritura. ¿Cuánto sufrió por amarte y por amarme? No más peques, no más pequemos. Vamos a pedir a Dios que nos limpie y que nos ayude. Y que su Espíritu Santo esté en tu vida y mi vida, para que nos libre de todo pecado y que nos ayude a hacer su voluntad, como Él quiere que lo hagamos. Ponte de pie, iglesia.